Dios me les bendiga. Estamos con un tema más. Hoy vamos a hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis. Qué bendición estar de nuevo aquí en un programa más. Déjenme arreglar acá. Disculpe. Dios me le bendiga y hoy estamos con un tema nuevo, un tema más. Hoy martes 24 de marzo, un tema más y vamos a hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es algo muy precioso, muy vivido. Estamos en tiempos difíciles, tiempo de, podríamos decir, persecución. Para unos sí, para otros no. Pero la persecución no solamente es que a usted le persigan, que a usted lo vayan a matar, cuando sabemos que ahorita, si lo vemos en la actualidad, la iglesia está muy en silencio, porque está un fenómeno llamado virus, que es no me gusta mencionarlo, pero tengo que decirlo, es un virus llamado coronavirus, que es una amenaza mortal. Él fue hecho para destruir, para matar, sin compasión. Él, de la manera que yo veo, del punto de vista, Él viene a destruir, Él viene a limpiar el planeta Tierra. Porque como cristianos lo venimos viendo, se lo venimos diciendo. Llega el momento de que tenemos que arrepentirnos, que convertirnos, que tenemos que ser limpiecitos, que tenemos que, como cristianos, mirar, cuidar la tierra, que es nuestra naturaleza, que el Señor la dio. Desde el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. Él lo creó, pero nosotros hemos hecho a eso omiso. Pasa y lo hace omiso porque la hemos descuidado. Hoy en día el hombre quiere limpiar la tierra porque él no quiere que se acabe. Y sabemos que esto nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar porque ahorita están limpiando, están muriendo muchas personas. Ustedes ven lo que está pasando en Italia. Ustedes ven lo que está pasando, bueno, en diferentes países. Aquí en Estados Unidos ya tenemos muchos casos. Ya hay muerte. Pero hoy quiero hablarles no de eso. Tenemos que tener fe y creerle al Señor que su mano de poder, en su soberanía, Él sabe lo que hace y sabe lo que permite. Y a Él le place tenernos todavía en esta tierra. Él sabe cuándo nos va a llevar y cuánto tiempo nos va a dejar. Me da risa porque hay muchas personas que cuando usted le da una palabra, no la cree. Vea bien, cuando usted le da una palabra, no la cree. Pero cuando le da una palabra bíblica, usted le dice, esto pasaría, y aquí lo dice el libro de Ezequiel, aquí lo dice la palabra de Dios, porque toda la profecía está plasmada aquí, en este libro precioso. Aquí está plasmada en este libro precioso. Allí, si usted se deja engañar es porque no lee la Biblia, porque si usted cree en Nostradamus, si usted cree en, bueno, etcétera, etcétera, en infinidades de personas que han traído profecía. Porque la gente, yo le dije ese nombre Nostradamus porque alguien lo mencionó, pero no porque yo los mantenga, porque para mí eso no existe. Existe la palabra de Dios y esta es la última profecía que el Señor escribió y por eso la tenemos aquí. Aquí la tenemos plasmada y es cuando nosotros debemos de estudiar este precioso libro. Mire qué lindo, depende como usted la quiera. Mire qué preciosa. Ay, mire, a mí me encanta porque aquí tengo todo. Si yo quiero saber de las profecías, esto se dio, aquí lo tengo. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? Que los creyentes que son creyentes, porque le voy a decir algo, cristianos, todos se llaman cristianos. Evangélicos somos pocos. Hay un remanente que aún gime en este mundo, aún gime y quiere seguir viviendo porque sabe que todavía hay que hacer algo.
Hay mucha gente que no conoce del Señor. ¿Sabe qué me duele mi alma y mi corazón? Saber que cuántos han muerto y se han ido sin Cristo, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor, de servirle. Si usted ve hoy, las iglesias están solas, están vacías. Hoy están vacías, pero hay algo que debemos de meditar en esto y saber que esto iba a pasar y que como cristianos debemos de estar preparados, como pueblo del Señor, estar preparados para lo que se avecina, para lo que viene. Como seres humanos podemos soportar una enfermedad tan fuerte. No. Somos seres humanos que no somos inmunes, que estamos aquí. Es más, hay un polvo, el polen. Las personas que tenemos problemas de alergia, yo tengo un problema de alergia y es difícil que tal vez uno va a poner a prueba la fe, va a poner a prueba a Dios, pero confiando en Él sabemos que vendrían cosas, que pasarían cosas difíciles y que teníamos que vivirlas. Y muchos se cuestionan, si este es el fin del mundo, ¿por qué Cristo no ha venido y los cristianos están sufriendo? Allí sería decirle hombre de poca fe, como le dijo el Señor a Pedro. Pero hay algo muy importante que la persona no quiere aceptar. Es que Cristo un día vendrá, Cristo volverá y vendrá por su pueblo, vendrá por un remanente, aquel que lavó su vestidura, que las limpió con la sangre del Cordero, que es tan blanca. Y hoy le hago el llamado, mi amado hermano. Si usted no conoce del Señor, acepte a Cristo, búsquele. Es triste irse sin el Señor, porque sabemos, existe cielo y existe infierno. Y ya en el infierno ya no se puede hacer nada. Ahorita podemos hacer algo, podemos llevarle un mensaje de salvación, podemos hablarle de la palabra de Dios y decirle que Cristo vive y que Él es vida y solamente Él tiene esa agua de vida eterna, porque ese es el Señor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, imagínense, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no cree en esta palabra, se va a perder, mi amado hermano, mi amada hermana. Hay montones de personas que dicen ser cristianos, pero no ponga su mirada en ellos porque tal vez actúan de otra forma. Pero usted ponga su mirada en Cristo. Yo siempre digo, yo no soy ejemplo para nadie. Pero mi Cristo, mi Rey, Él es puro. Él dio la vida por usted. Dios dio su único hijo que usted no lo haría de darlo. Pero ¿sabe qué? Vamos a hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a hablar Apocalipsis, cuando el Señor manda el mensaje a las 7 iglesias. Aquí comenzamos Apocalipsis capítulo número 2 y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y lo has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, a los que hayas encontrado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Y si no te hubieras arrepentido, pero tienes estos que aborrecen las obras de los Nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vea bien lo que dice, qué precioso. Le escribe a la primera iglesia y le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos. Quiere decir que era una iglesia donde se movían, tenían un mover, trabajaban. Algo que me llama la atención es que le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Quiere decir que tenía paciencia. Hay muchos pastores que tienen una paciencia, no exhortan el pecado. No exhortan el pecado. Todo lo hacen, ¿cómo le diré yo? A su conveniencia, y creen que están haciéndole un favor a Dios. Y abandonan su primer amor, se van enfriando y van quedando con una iglesia llena, trabajando, pero fría, sin amor, porque el que no tiene amor para Cristo, por eso las iglesias están muertas, la mayoría. Suben a cualquiera al púlpito, ya se lo he dicho otras veces y hoy se lo vuelvo a decir, porque es probable que cuando el Señor habla de estas 7 iglesias que fueron escogidas, fueron muy escogidas porque son las más mencionadas aquí. No porque representaban 7 periodos de la historia del cristianismo, como sostienen algunos intérpretes de la ley, intérpretes que han estudiado a profundidad la palabra de Dios. Pero sin embargo, también es posible que en algún periodo histórico la mayoría de las iglesias tuvieran características propias de una de estas 7 iglesias, las congregaciones en general. El Señor habla cómo estaba cada congregación en cada iglesia. En cada iglesia, porque aquí Él nos habla de las 7 iglesias, también llamadas las 7 iglesias de Asia, provincia romana de Asia, las 7 iglesias principales de la cristiandad temprana. ¿Qué quiere decir? De la senda antigua. Esas eran las primeras iglesias. Como tal menciona el libro de Apocalipsis, que también le llaman libro de la revelación. Según el Apocalipsis, Jesucristo instruye a su siervo Juan de Patmos, quien se define a sí mismo como vuestro hermano y compañero de tribulación y de paciencia en Jesucristo. En Jesucristo. Y algo que digo yo, ¿cómo escogió a Juan? Para darle toda esta revelación, para darle toda esta, podríamos decir, todo este mensaje. Por eso muchos le llaman el libro de la revelación. Pero aquí miramos que él habla de la tribulación y de la paciencia en Jesús. Y miramos que estas 7 iglesias a su alrededor de Éfeso eran en realidad más de 7, como se puede ver en las cartas. Que, bueno, hay libros que no se los he mencionado. Hay un libro que se llama Ignacio de Antioquía, que él hizo un libro que se escribió aproximadamente en esa región, y él menciona estas iglesias y él las menciona lo que sufrieron y lo que vivieron también. Él menciona lo que Juan dijo, lo que Juan habló, y miramos que en Éfeso, capítulo 2 del 1 al 7, la iglesia que había abandonado su primer amor. Y luego nos habla de la iglesia Esmirna, que Apocalipsis 2, 8, 11, la iglesia que sufre persecución. La iglesia que sufre persecución. Ahora nos habla de la tercera iglesia, Apocalipsis 2, 8, 11, la iglesia que sufre
nos habla de Pérgamo. Apocalipsis 2:12 al 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Esa es la que está hoy en la actualidad, la de Pérgamo. Vamos a ver aquí la iglesia de Pérgamo. Va para que estudiemos. Esa es en la iglesia que estamos. Vamos a leer ahorita. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Vea bien. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Y dónde moras? Le dice. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mire bien que aquí dice, Antipas, mi testigo, fue fiel y muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Santo poder de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas y los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Cómo ve esto? Qué precioso. Me encanta cómo el Señor le habla a esta iglesia, porque en la actualidad muchos viven eso. Tienen personas en su iglesia, pero no saben qué tipo de persona es. Pero más sin embargo ellos están felices porque tienen una iglesia llena. Cuando no debe de ser así, mi hermano. Usted tiene que tener 2 personas, pero consagradas. No importa que el mismo pastor y su esposa siempre estén repitiendo el mensaje y diciéndole a las personas cómo deben de vivir, porque lo voy a decir. Es difícil que un pastor llegue y entre a la casa de cada creyente, de cada evangélico. Porque cuando usted esté en la iglesia, usted es evangélica, y evangelio es poder de Dios para salvación. Y cristianos, desde que nacen dicen que son cristianos. Nosotros no somos nicolaitas, nosotros no somos de los que adoramos Baales, nosotros no somos de los mentirosos, nosotros no somos de los que odiamos, no somos de los que aborrecemos a las personas, porque eso es lo que tiene que, no somos soberbios, no somos arrogantes, porque le voy a decir, cuando usted tiene todo eso, usted diga, yo no soy partícipe del reino de los cielos, porque para ser partícipe del reino de los cielos, usted tiene que dejar muchas cosas, muchas ataduras, cerrar muchas puertas al pasado, ser humilde. Yo no sé cómo hay personas que dicen que le sirven al Señor y todavía hay muchas cosas que no las han dejado del pasado. Cuando usted su pasado tiene que quedar atrás. Todo. Y usted tiene que decirle al Señor que lo libere, que lo limpie, porque usted quiere llevar una vida plena en Cristo, una vida plena en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si usted no empieza a cambiar, mi hermano, a usted le va a pasar, usted diga, yo estoy en la iglesia de Pérgamo. ¿Cuántos serán de la iglesia de Pérgamo? Cada quien que se examine. Hay cristianos evangélicos que viven la palabra de Dios, que a veces no los toman en cuenta en una iglesia porque no los ven metidos allí día a día. No los ven allí. Pero le digo algo, esas personas tal vez están más santificadas que los que están adentro, porque ellos no se olvidan de orar, de agradecerle al Señor, de leer la palabra,
de estar meditando, de estar escuchando alabanza, de estar en comunión con el Señor. Pero muchos pastores a eso hacen omiso. Ellos quieren ver presencia allí. Ellos quieren ver una iglesia llena y no importa de dónde vengan. No importa si en la noche se mataron con el esposo, sino él no le importa. Él quiere tener la iglesia llena. Y aquí, ¿qué le dice? Retienes, le dice, a los nicolaitas, a los que yo aborrezco, le dice. Aquí hay un punto muy importante donde dice respecto al ángel de la iglesia, dice que en esta ciudad de Pérgamo era una iglesia muy importante, era una iglesia que estaba llena, según miramos. Era una iglesia que ella estaba llena, pero también vamos a ver de que así como estaba llena esta iglesia, también ya tenía la persecución. ¿De quién? De Cristo, porque Él tenía los ojos allí y Él estaba viendo todo lo malo que hacía. No se crea. Hoy en día muchos dicen que son profetas, pero si el Señor los usara, le hablaran y le dijeran a la iglesia. Yo recuerdo una gran mujer de Brasil, no voy a decir el nombre. Esa mujer llegó a una iglesia X y ella comenzó a predicar esa mujer. Y después de que predicó esta mujer, antes de que esta mujer predicara, una hermana dijo que era muy humilde y muy usada, la puedo recordar, fue de gran ayuda para mí esa hermana. Ella dijo, después de que esta mujer se vaya, van a pasar cosas raras en la iglesia y va a quedar como la iglesia de Pérgamo. Y vivito, así quedó. El Señor no le agrada que esta mujer haya venido a predicar. Hermanos, así quedó la iglesia. Hasta hoy la iglesia está destruida. Hasta hoy la iglesia está desbaratada. A cualquiera pone en el púlpito. Es difícil, hermano, llegarle a la gente mundana, al impío, que se ha ido, que ha conocido del Señor y que usted quiere que regrese. Y tal vez fue herido, muy herido, porque tienen esas diferencias en las iglesias, a la persona que deben cultivar para el Señor, que la deben edificar, ir y hacer discípulos, dice la palabra. Pero usted, ¿qué hace? ¿Hace discípulos? ¿Hace discípulos y los prepara para que estén preparados para servirle al Señor? ¿O quiere también llevar a un mundo entero a que le sirvan al Señor a como ellos quieran? Cuidado, porque va a ser demandado. Y es triste cuando usted ve las iglesias y ellas se van llenando y se van llenando, pero al tiempo, esas iglesias quedan solas, quedan vacías. Porque los que retienen el primer amor, los que viven para Cristo, se va apartando ese remanente, porque ese remanente es escogido para el Señor y no quiere ensuciar sus vestiduras, quiere tenerlas blancas porque está esperando, porque esa persona es la novia del Cordero y pronto vendrá por él nuestro amado Señor. Y dice, no, ¿para qué yo me voy a contagiar? Y usted sabiendo bien que Cristo viene por una iglesia y la quiere blanca, pura, sin mancha y sin arruga. Usted debe de hacer conciencia, mi amado hermano, de que el púlpito no es un juego y que por eso estamos viviendo tantas cosas hoy en día. No crea, también el Señor quiere que se limpie este planeta. También el Señor pronto vendrá por su pueblo. No crea todo lo que ve en el Facebook, todo lo que ve en las redes sociales. Muchas cosas miramos, pero hay cosas que usted tiene que empezar a mirar, que usted tiene que empezar a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, apartarse. Cuando usted ve una iglesia que suben a cualquier persona al púlpito, personas que no están consagradas, personas que no importa que no sepan orar, pero personas que se consagren, que vivan, que tengan aquella ansiedad, aquella necesidad. Pero imagínese que usted pase en un lugar donde una persona vive matriarcado, donde una persona viva con un matrimonio desordenado. Cuando la persona llega a Cristo, lo primero que tiene que hacer es orar por su matrimonio, para que su matrimonio respete la voluntad de Dios y hacerle entender que nosotros le servimos al Señor y que debemos de ser respetadas y que no nos van a decir ninguna palabra mala, fea, cochina, palabras soeces,
Porque cuando un hombre le dice todas esas cosas, no, pero le sirvo al Señor, pero yo estoy bien, es que soy atacada. No, es que soy atacada. Su marido va a cambiar cuando usted ore por él, aunque él no vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Tengo un varón que Dios me dio, que siempre me respetó, que nunca me dijo, hija de Tumita. Nunca. Desde que yo empecé a Cristo, yo le dije un día, yo soy una hija del Rey de Reyes y usted me va a respetar. Si antes en el mundo usted me decía cosas, hoy ya no. Hoy ya no. Y me va a respetar. Porque aquella mujer con la que convivió antes, ya hoy no es la misma. Ya hoy esa mujer es una predicadora, ya hoy es una evangelista, ya hoy es una mujer que proclama la palabra de Dios, una mujer que le sirve al Señor, que Dios le escogió con un propósito. Y si usted quiere ser partícipe, tiene que apoyarme y respetarme y valorarme. Y yo soy la madre de sus hijos, así que yo lo respeto. Usted es mi amado, usted es el sacerdote de la casa, pero miremos los niveles. Yo llevaré la autoridad cristiana hasta que usted pueda disponerse. Cuando usted se disponga, yo le entrego, porque usted ya va a ser la autoridad cristiana también. Qué gozo es cuando el marido ya viene y comparte un texto bíblico y ya estamos juntos todos. Y eso es lo que ha pasado hoy en las iglesias, y por eso es que yo digo, las iglesias hoy estamos viviendo el tiempo de las 7 iglesias, y usted está como la iglesia de Pérgamo, usted está como la iglesia de Éfeso. ¿Cómo está usted? Fíjese que son 7 iglesias, pero yo le quería dejar este mensaje para que usted vea que todas las profecías se están cumpliendo. Y si usted está viviendo en una de esas iglesias, escríbame. Me gozo ver que me ponen un comentario. Dele me gusta a estos videos, si le llenan. Prepárese que Cristo viene. Usted debe de estar muy preparado. Y veo algo, Satanás dice, la situación de los cristianos allí era aún peor que en Esmirna, porque está la iglesia de Esmirna, que el ángel son 7 iglesias, pero yo le leí 2 más importantes. Pero aquí miramos que la iglesia de Esmirna también era algo que le voy a leer para que vayamos 1, 2 y 3. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a perder. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Usted vio que en la primera iglesia el Señor aquí nos habla del árbol de la vida. Nos habla del árbol de la vida, porque cuando el Señor se refiere a la iglesia de Éfeso, allí miramos nosotros que fue una iglesia muy fuerte, pero había dejado su primer amor, ya se había olvidado como mucho. Y cuando el Señor le habla del árbol de la vida, aquí dice vivir en pecado. Allí siempre eso era terrible, porque ya habían dejado su primer amor. Quiere decir que esa gente vivían en pecado, hacían lo que querían, y a ellos pues no les interesaba nada. A ellos no les interesaba nada. A ellos les interesaba nomás vivir como muchos tienen de costumbre, que se congregan así,
llegan, siguen en pecado, para ellos es normal, o sea, no van a sentir nunca nada. Ellos ayunan, ellos oran, ellos devoran y todo, y están bien. Entonces eso pasaba y esta gente vivía en pecado, porque este árbol de la vida del que el Señor nos habla estará en el cielo nuevo y una tierra nueva, en el que no todos vamos a tener esa oportunidad de llegar, porque esa tierra y cielo nuevo se llama paraíso de Dios. El ángel de la iglesia, aquí usted va a ver, cuando dice en Éfeso, Éfeso era un puerto grande, era un pueblo bonito. Su gran población judía se exponía enconadamente al cristianismo. Eran muy cristianos, pero ellos habían olvidado su primer amor. Pero miramos nosotros en la otra iglesia sufrían penalidades y todo, pero el Señor estaba allí. Pero aquí miramos nosotros en la de Pérgamo, es la que más usted se debe de mirar y llenar su vida y decir, ¿cómo estoy? Yo estoy como la iglesia de Pérgamo, porque vienen unas iglesias difíciles. Viene para mí la iglesia de la Sardis. Es terrible. Es terrible, pero le digo aquí, cuando dice el Señor que Él dice, el que tiene oído, oiga, dice, lo que dice el Espíritu a la iglesia. Y dice el Señor que también tiene, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete. Así le dice, mire, a la iglesia, no le dice solo a uno, arrepiéntete, pues si no, vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. ¿Qué le dice aquí? Espada aguda de dos filos. Esta iglesia se había hecho muy popular. La doctrina de Balaam, que probablemente dice estuviera relacionada a la doctrina de los nicolaitas. Estaban juntos, acabando con la fe. Nunca va a haber eso, sí que van a destruir la fe, porque aunque sea uno que quede, pero va a mantener la fe viva. Usted tiene que ser de esos que usted se va a guardar, que usted no va a retener la doctrina de los nicolaitas, usted no va a tener adoración a los Baales. Cuando yo le hablo eso, no solamente eso, mi hermana, vivir en pecado, vivir mal en un hogar sucio, un hogar abandonado, un hogar que no hay alimento, aunque haya, usted no cocina, usted no limpia, su casa sucia. El Señor no habita en un hogar sucio. La espada de mi boca, ustedes saben que aquí el Señor se refiere a combatir la falsa doctrina que sugiere en ellos mismos, y serían juzgados por el Señor, porque el Señor es el juez. Y le dice, el que tiene oído, que oiga. El que venciere, daré a comer de maná escondido. Y recordaríamos nosotros cuando el pueblo de Israel, ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel, el Señor lo saca del pecado, de la esclavitud, se lo lleva de donde Faraón, y esa gente, imagínense hermanos, dice que lloraban por cebolla. Ay, extraño las cebollas del Faraón. Terrible. Terrible. Cuando el Señor dice que los que venciéramos nos dará ese maná precioso, ese árbol de la vida. Aquí habla dos temas. Yo estaré contigo, le dice a la Esmirna. A la de Éfeso le dice, no van a tener parte al árbol de la vida si no se arrepienten. Y a la iglesia de Pérgamo le dice, ¿verdad?, que ellos no van a tener maná del cielo, no van a poder alimentarse así, y que la palabra, que es esta, el Señor iba a hablar conforme la palabra. Esa es la espada de doble filo, mi amado hermano. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos de comer maná por comer otras cosas, por comer pecado, por seguir deleitando, por seguir llevando una vida, entre comillas, que aparentemente usted es cristiano, pero no lo es? Se le dice, sí, pero yo te conozco tu obra. Y el Señor le dice a usted hoy, yo conozco lo que vive Julana, yo conozco lo que vive Sutano. No, mi amado hermano, mi amada hermana, es tiempo de ponernos a reflexionar qué vida llevamos ante Cristo. Fíjese que
en las congregaciones yo veo algo terrible, catastrófico para mí. Al servicio de donde hay actividades, la gente siempre llega, se llena. Si usted en Navidad va a regalar juguetes, sus cantidades de gente, montones de personas. Dígale que vayan a la oración, a la intercesión. No va ninguno, porque ahí es donde se prueba. ¿Qué tal está usted con el Señor? ¿Qué intimidad tiene usted con el Señor en la oración? Y los que no llegan, ¿verdad? No todos, porque hay unos que tienen diferentes situaciones, pero hay unos que no llegan y viven cerquita, porque ellos no tienen ninguna comunicación con el Señor. Y es más, hay unas que les están enseñando a orar. Yo te voy a enseñar a orar. Imagínense, yo hasta ahora he visto eso, que van a orar y llevan en un papelito todo lo que van a orar. No le pide sabiduría al Señor. Mire, al rey Salomón le dio sabiduría. Él le dijo: yo no puedo gobernar este pueblo si tú no me das sabiduría. Yo no puedo, le dice, gobernar este pueblo. Si tú no me das sabiduría, yo no puedo gobernar, le dice, este pueblo. Un pueblo de dura servir. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, le declaró enviándolo en medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este profeta y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, mi amado hermano. El tiempo está cerca. Dice que nosotros miramos en Juan 21:20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús el mismo, que en la cena le había recostado al lado de él, le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo: Señor, le dijo de nuevo, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti aquí quede, sígueme tú. Él sabe. Él sabía desde un inicio quién lo iba a entregar. Cuando Juan aquí le pregunta, él le dice: si yo quiero que aquí se quede, se va a quedar hasta que yo venga, pero sígueme tú. Entonces muchos se van a quedar, pero usted está lista para quedarse. ¿Quién fue el que entregó a Cristo? Ya viene el momento que se van a unir los ecuménicos, las iglesias con el ecumenismo. Cuidado, porque si usted está en una iglesia como la de Pérgamo, pronto va a estar unida. Algo que yo no quiero. Porque ya están llegando los momentos que estamos orando en casa, que allí estamos en la cueva como Elías, pero con fe. No, Elías, no te preocupes, los cuervos te llevan a alimentar. No, Elías, no te preocupes, tú beberás agua del arroyo. Como Rispa, aquella gran fe. Rispa, tus hijos van a ser reyes. Aquella mujer creyó hasta el final. Aquella mujer cuidó a sus hijos. Es que los cuidó. No dudó de esa gran fe. ¿Usted tiene fe o qué, mi amado hermano? ¿Qué va a vivir? Mis hijos serán reyes. Hasta que dice que fueron reyes. Recibieron sepultura de reyes. La fe de Noé. Ya llegó el momento. El arca está abierta. Estamos en dolores de parto. La humanidad está loca. Ya creen que es la gran tribulación. Es que ya vino la tribulación. Es que estamos en la tribulación. Son señales. Está preparada. Pero le hago. Está como la iglesia de Pérgamo. Revise su congregación. Revise. Y busque a aquellas personas que las ha hecho a un lado, tal vez porque no se mantienen en su iglesia, en su congregación, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, porque va a ser demandado. Lea la palabra, esa gran espada de doble filo, porque dice que hay un juez que nos va a juzgar,
Y dice que si no tenemos nuestras vestiduras blancas, limpias, sin arrugas, no vamos a heredar el árbol de la vida, el paraíso eterno. Cuando habla de la piedrecita blanca y el nombre nuevo, pueden tener, esta es la victoria. Dice que esa es la victoria que vamos a tener nosotros. Dice que en aquel entonces la victoria de los antiguos juegos atléticos, cada uno de ellos permitía que definitivamente en la entrada de cada comunidad había una piedrecita con el nombre. Y dice que hoy nosotros ya estamos escritos en el libro de la vida. Pero puede perder la salvación, puede perderla. Puede ser borrado, puede ser borrado. Puede ser borrado, mi amado hermano. Tenemos que... Yo solamente voy a hablarle de las situaciones de la iglesia, de las 7 iglesias, y podemos ver que aquí en Apocalipsis del 1 al 4 Juan le trae un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia y gracia. Paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, porque ese es nuestro Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir, mi amado hermano. Y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están en vosotros. Imagínense, son 7 espíritus que atormentaban a las iglesias. 7 espíritus que atormentaban a las iglesias. Y dice, espíritus que también están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Se lo leo de nuevo. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todo linaje de la tierra le verá. Todo linaje de la tierra le verá, y harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí vamos a ver. El alfa y la omega se deriva de la primera y últimas letras del alfabeto griego y se refiere a Dios el Padre, que recuerda su llamado a Israel. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni los seres después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay nada quien salve. Eso lo dice la palabra de Dios en Isaías 43, 10, 11. Esta frase la utilizamos siempre
siempre la utilizamos porque Jesús la utilizaba después para sí mismo. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me reconozcáis y creáis y entendáis que yo soy el mismo. Yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo seré después de mí. Usted puede leer esta palabra de Dios en Isaías 43:10. ¿Qué más le puedo decir, mi amado hermano? Que vamos a continuar con estas iglesias, y que ha llegado el momento que nosotros sabemos que es necesario que estemos en oración, porque eso nos sustenta nuestra fe, crece nuestra fe y estabiliza nuestra fe, porque Dios nos manda a orar, Miremos en Isaías 55: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. El Señor a Salomón le dice en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo oraren, cuando le dice si humillaren, si mi pueblo oraren, entonces oiré desde los cielos cuando usted ora, cuando usted ya llega arrepentido, mi amado hermano, y usted llega a orarle, a clamarle al Señor. En 2 de Samuel, en Samuel capítulo 12, en 1 Samuel capítulo 12: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. No hay que cesar de rogar. El salmista David en Salmo 55:17: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. El Señor Jesús en Lucas 18:1: la necesidad de orar siempre, no desmayar. También Mateo nos habla aquí, el apóstol Pablo, orar sin cesar. Y miramos en Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Debemos de entender, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cuando la iglesia se tiene que levantar, cuando usted tiene que limpiar su iglesia, su congregación. Usted ya tiene que ser como alguien que ama la fe, como alguien que ama a Cristo, como alguien que está preparado, capacitado para esperar al Señor. Pero si usted no está preparado, si usted no está esperando al Señor, mi amado hermano, usted siga viviendo como la iglesia de Pérgamo. Hay 3 iglesias más que yo le hablaré. Que Dios me lo bendiga grandemente. El Señor sea con ustedes, guardándoles en todo tiempo y en todo día, en toda dificultad. Los tiempos que vivimos no son buenos. Dios me le bendiga. Abrazos, mucho peso. Recuerde que aquí está esta humilde servidora. Estoy para servirle, mi amado hermano. No había grabado, pero hoy grabé. He estado un poquito mal de salud, pero yo sigo confiando en el Señor. Dios es eterno. Él es el que era, el que es y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Amén. Dios me le bendiga. Muchos abrazos. Le quiero mucho. Recuerde, siempre mantenga la fe. Oremos por el mundo entero. Hay mucha necesidad, no solamente en un lugar, sino que en otro. Pero comience a revisarse, hermano. Comience a mirar que su iglesia no esté como la de Pérgamo. Dejar el primer amor, a veces es más fácil que estar en una iglesia tan acomodada, tan llena de supervivencia, porque solamente la gente allí viviendo a como quieren. Pero acuérdese, va a ser demandado, va a ser cortado. Y es más, ni va a llegar a ser juzgado, porque va directo al infierno. Dios me le bendiga. Muchos abrazos. Y ya sabe, pues aquí estamos. Son tiempos difíciles los que vivimos. Y solo el Señor puede ayudarnos, hermano. Solo el Señor. Saludos a mis hermanos, los que me escriben, los que me llaman. Dios les bendiga. Muchos abrazos. Voy a hacer un video solamente de oración. Se los pasaré. Dios les bendiga y Dios les guarde.